¿Qué pasa, mi Dani? Buenas tardes, bienvenido. Pues muy contento de saludarte, Ricardo, y por supuesto de toda esta comunidad que hoy está acompañando a Argudín con un café. Yo tengo el mío. Aquí está, tengo mira. el mío aquí, Ricardo, entonces no faltamos a la tradición y sobre todo muy contentos porque acaba de concluir un mini periodo vacacional. La gente, en muchos casos, pues los que tuvieron la oportunidad de visitar a sus familiares en algunos puntos de la República, algunos otros ir a vacacionar pese a las restricciones pandémicas y muchos otros, la mayoría pues quedaron resguardados en sus lugares de origen, realizando actividades pues no solo académicas, también intelectuales, hogareñas, pero también deportivas, mi querido Ricardo. Estuvimos en la Ciudad de México, recuperándonos ahí de algún problema gastrointestinal que tuvimos, afortunadamente ya saliendo de eso. Pues vemos que tú, a pesar de las enfermedades, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los pesares, tú no descansas, hermano. ¿Qué pasa? A ver, platícanos. Eres muy inquieto. Durante la pandemia, todo lo que lleva la pandemia, tú has realizado infinidad de cosas. ¿Por qué no nos platicas todo lo que has hecho en este año como la fundación Harp Helú para el Deporte? ¿Qué es lo que hace? Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Y sobre todo para contextualizar, la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte desde hace varios años y sobre todo como una vocación deportiva y de inversión social. Don Alfredo Harp ha propuesto una serie de actividades y de proyectos, entre los que destaca el semáforo deportivo. Este programa tiene que ver con un código cromático que refleja la prevención de las adicciones con el color rojo, genera una cultura de autocuidado de la salud con su color amarillo, y dentro de la cromática de color verde, promover una cultura cívica de la paz. Y bajo esta consideración, la fórmula que sin duda alguna tiene evidencia técnica, científica y social es el deporte y la cultura física. No hay actividad humana que promueva mayor cohesión social, mayor integración y sobre todo vinculado a valores y a principios universales que son los mismos que se vive en el movimiento olímpico internacional. Y bajo todo este planteamiento, dentro de estos últimos 2 años, 2 meses, hemos tenido la oportunidad de estar al frente de esta fundación en este capítulo deporte, pero con una encomienda fundamental que es el tema del deporte social, el deporte para todos. Actualmente la fundación no atiende temas de el alto rendimiento, como lo atendió hace aproximadamente una década para los Juegos Olímpicos del 2008 y 2012. Actualmente todo el esfuerzo va integrado a programas sistematizados, sobre todo con una vinculación interinstitucional, que busquen que el deporte y la cultura física sean transversales, con la salud, con la educación, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública. Y estos meses, este año que ya llevamos dentro de una globalidad pandémica y en donde México desafortunadamente ha sido parte no solo de la estadística, sino de las repercusiones sociales, económicas, sanitarias, que han dado como consecuencia en cifras oficiales más de 204,000 muertos. Y sin duda alguna las afectaciones que esto ha tenido en la salud física y emocional de millones y millones de niñas, de niños, de adolescentes, de jóvenes y de población abierta. Lo que ha quedado evidenciado, Ricardo, amigas, amigos, es que tenemos un problema de salud pública, unos niveles de obesidad y sobrepeso muy elevados que nos hablan casi del 70% de la población, más de 15 millones de personas con diabetes y un número similar de personas ya detectadas con problemas de hipertensión, cardiopatías y algunos tipos de cánceres. Muchas enfermedades de estas prevenibles a través de la activación física, a través de una culturización deportiva. Y es por eso, Ricardo, que en estos tiempos hemos adaptado una serie de programas, de circunstancias para motivar a la población y sobre todo para crear una reflexión colectiva que genere políticas públicas al respecto.
Si hoy por hoy nosotros nos visualizamos como país en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, como debe de ser una planeación, estaríamos estimando una pérdida en la esperanza de vida de entre 3 y 4 años. Actualmente tenemos una esperanza de 76 años en promedio, hombres y mujeres, pero lo que es la afectación que hoy en día estamos sufriendo va a determinar una caída en estos índices que han costado pues muchas décadas, no solo a los científicos, a quienes han desarrollado programas para que el ser humano viva más tiempo y en mejores condiciones, sino que de alguna suerte no estaríamos asumiendo la herramienta del deporte y la cultura física al servicio de la humanidad. Con todo esto, la Fundación Harp-Elú, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿A dónde desea llegar la Fundación? A tener resultados concretos en donde haya la evidencia técnica y científica de que lo que se realiza puede escalarse a nivel nacional y también internacional. El objetivo, la misión, la visión es constituirnos como una fundación que atienda problemáticas sociales y si bien no lo dice así a ciencia cierta, pero que no confundamos lo deseable con lo posible. Que todas las actividades tengan un consenso con los participantes, pero también una evidencia técnica, reitero. Hoy por hoy somos la única institución que durante la pandemia realizó un estudio diagnóstico sobre hábitos de alimentación y activación física, con más de 9,000 participantes diseminados en todo el territorio nacional. Este estudio, que ha tenido el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud Pública, así como del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, nos refleja algo previsible, en el sentido de que la comunidad más afectada por este tema pandémico en los temas de inactividad física son la población adolescente a nivel nacional o internacional. Los jóvenes entre 12 y 19 años no se están activando físicamente y esto va a tener una serie de repercusiones muy importantes en su vida adulta. Hoy por hoy sabemos que ya de por sí traíamos una serie de pendientes generados y señalados por las encuestas denominadas MOPRADEF del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quienes nos decían que el 56% de la población no hace actividad física y que de esa población mayoritariamente las mujeres no tienen activación física. Entonces, Ricardo, el estudio que hemos realizado es amplio. En su resumen ejecutivo pues nos narra cómo el 73% de las personas ratifica el que no come frutas ni verduras, el 50% nunca toma agua, el que somos el principal consumidor de refrescos embotellados del planeta, con 165 litros de refresco al año. Y esto en contraparte, Ricardo, porque hace unos días vi una información de carácter oficial que somos el primer país en consumir agua embotellada. Entonces tenemos como 260 litros per cápita al año de agua embotellada, pero no se refleja con esta lógica de que consumimos 165 litros per cápita al año de refresco, superando el consumo en los Estados Unidos per cápita. Entonces se incrementó en los últimos 5 años el consumo de las galletas en 3.800%, reitero, 3.800% la ingesta de las galletas. Y así podríamos seguir dando una serie de datos y te pediría la compartieras con toda la comunidad. Es un estudio, te voy a mandar un resumen, son como 23 láminas. Para mí va a ser un privilegio que quien esté interesado vea este estudio y conozca los resultados que se están otorgando aquí y sobre todo el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Salud Pública y de la Organización Panamericana. ¿Qué te parece, mi Dani, si coordinamos otro cafecito para el próximo mes y nos presentas tú el programa y nos hablas sobre cifras y dónde lo hiciste? ¿Y por qué se hizo? ¿Cuál es el objetivo primordial de haber hecho este estudio? Tengo entendido que esto fue iniciativa de ustedes, ¿no? El señor Harp-Elú, no fue por parte de una autoridad, ¿no?
Exactamente, Ricardo, fue una iniciativa por parte de la Fundación y sobre todo porque a donde queremos llegar no solo es a tener los datos que nos permitan visualizar algo que pudiéramos intuir a través de los medios de comunicación o visitando páginas especializadas, sino darle sustento a las propuestas de políticas públicas y además de las acciones que realiza la propia Fundación. Entonces, todo este recorrido diagnóstico es muy importante. Hay que recordar que hay 4 elementos en cualquier concepto que pudiera tener éxito que se deben incorporar. El primero es tener un diagnóstico, el segundo tener una planeación, el tercero una ejecución y el cuarto una evaluación. Si no hay estos 4 pasos en cualquier instancia de la administración pública o privada, no podríamos tener la posibilidad de ofertar una política pública adecuada. Entonces, este es el diagnóstico y las propuestas que estamos nosotros planteando son varias. Denuncio 3 nada más, Ricardo, a fin de que en otro café pudiéramos profundizar al respecto. Claro. La primera de ellas, se necesitan activadores físicos. México no tiene los suficientes educadores físicos. Hay alrededor de 110,000, 120,000 maestros de educación física con cédula profesional y tenemos 126 millones de habitantes. El mismo número casi de educadores físicos que México tiene, los tiene Cuba, nada más que con 13 millones de habitantes. Nosotros tenemos 10 veces más población. Segundo, necesitamos entonces crear una carrera técnica de activador físico y promotor de la salud. Generar precisamente un entorno en donde las personas aprendamos a activarnos físicamente y esto vincularlos con la iniciación deportiva. Porque hay que recordar que son aspectos muy diferentes de educación física, activación física y deporte. Entonces, bajo ese plano, para nosotros es muy importante visualizar también que haya una asignatura obligatoria en la educación media superior para la activación física y la promoción del deporte. Hoy en día es opcional en algunos de los casos de los subsistemas de educación media superior. Se requiere que evidentemente esto tenga una obligatoriedad para que los adolescentes, estas mujeres y estos hombres tengan la posibilidad de activarse físicamente, pero no 1 hora a la semana. Necesitamos hacerlo de 4 a 5 horas a la semana, de acuerdo a los propios parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Dani, antes se hacía 1 hora diaria de educación física. O sea, es regresar a lo que estábamos haciendo hace 20, 30 años, ¿no? Totalmente. O sea, es regresar y reintegrarnos a parámetros de carácter internacional. Ni siquiera es una aportación o una idea nuestra. Actualmente hay un programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud que requiere bajar en 15% el sedentarismo a nivel internacional en un periodo que va del año 2018 al 2030. Entonces, ¿A qué atribuyes tú, Dani, que en la actualidad haya más niños obesos, más niños gordos, diabéticos, que hace 30, 40 años que la población pues era delgada, ¿no? Tomábamos agua de la llave, no pasaba absolutamente nada, salíamos a jugar a la calle, no pasaba absolutamente nada. ¿A qué atribuyes tú, Dani? Es multifactorial la respuesta, Ricardo, pero te podría citar básicamente que los hábitos de activación física cambiaron. Tú y yo jugábamos a la cascarita de fútbol, a las luchitas, somos contemporáneos, Ricardo, y sabíamos que siempre había el juego en la tarde, la caminata a la escuela, y necesariamente también había una cultura de consumo de alimentos menos procesados que los que hoy consumimos. Y adicionalmente, los juegos tecnológicos han generado el que en lugar de personas practicantes de alguna disciplina, hoy haya muchos guardianes del sillón y que lo único que se vaya ejercitando son los pulgares. Eso sin demérito de las propias capacidades que te puede otorgar la tecnología, está generando niñas, niños y adolescentes sedentarios. Ya todo es una computadora, todo es un aparato móvil
todo es un teléfono celular y los juegos. Yo por eso, pues hasta el momento me he pronunciado en contra de esto que son los eSports, los juegos electrónicos, porque fomentan el sedentarismo. Entonces necesitamos activarnos físicamente. La información genética que tenemos los seres humanos requiere de movimiento necesariamente, y estamos atentando contra nuestra propia naturaleza. Entonces tomábamos más agua, tomábamos menos bebidas azucaradas, consumíamos menos productos procesados, menos niveles de azúcar y de sal, de sodio, y como consecuencia pues esto ha ido generando pues una problemática muy grave, al ser el país con mayor problema de obesidad escolar del planeta, superando a los Estados Unidos. Y en el capítulo de adultos somos el segundo lugar después de los Estados Unidos, con una población de 338 millones de habitantes. Entonces creo que estos son los grandes temas que ubica la Fundación como una problemática general, pero aquí lo importante es cómo se materializan planes y programas dentro de un enfoque de austeridad y de ausencia de recursos, que esa es la problemática que hoy mismo se está viviendo, y que es una de las propuestas que se realizan de políticas públicas: blindar los presupuestos deportivos. Mañana se conmemora el Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, y ese rato mandamos un boletín de prensa, y la principal propuesta es blindar los recursos en un mundo pandémico, porque al fin y al cabo se necesitan recursos, no solo humanos, materiales, sino también económicos, financieros, para generar programas que activen físicamente a la población, incentivando una cultura de autocuidado. Entonces es algo realmente complejo, es algo preocupante, alarmante, porque si no revertimos estas tendencias, Ricardo, estaríamos hablando que en los próximos 10 años se va a colapsar el sistema de salud en México, y no por una pandemia, por la epidemia de diabetes que estamos viviendo en nuestro país. El problema es que de diabetes no te mueres de las cuestiones accesorias y además de la disminución de tus capacidades. Entonces, hoy en día cuesta 85 mil millones de pesos al año la repercusión de la diabetes en México. Y al deporte solo se le destinaron 2.700 millones, y eso con algunas adecuaciones. Entonces yo creo que no estamos logrando como país el tener una congruencia en una inversión de capital humano, en atención a lo que le estamos invirtiendo y a la inexistencia de programas y de proyectos. Es una lástima que nuestros gobiernos no se den cuenta que el deporte, la activación física, te ayuda, es medicina preventiva, digámoslo así. Totalmente, yo creo que esta fórmula de prevención y de medicina preventiva a través de la activación física y de la iniciación deportiva es una clave que no estaríamos inventando. Es una fórmula que se ha dado en los países desarrollados y que ha resultado medible por organismos como las Naciones Unidas. Ellos manifiestan que por cada dólar invertido en el tema del deporte o la cultura física hay una tasa de retorno de entre 3 y 4 dólares a corto plazo, pero cuando lo llevan a mediano y largo plazo es hasta de 50 dólares, y en Europa, por ejemplo, el 2% del Producto Interno Bruto está dedicado al tema de la industria del deporte. Entonces es un círculo virtuoso en donde si tú fomentas la activación física y el deporte, generas también una industria que da una derrama de empleos directos e indirectos, y que genera que muchos de los gastos que se dan por las enfermedades no transmisibles puedan ser dedicados a otro tipo de temas. Yo creo que hoy en día lo más escaso son los recursos, y como tal el recurso humano es fundamental, y apostar a elevar su calidad de vida tendría que ser la principal bandera en este tipo de temas. Es algo complejo cuando hablamos de nuestros esquemas alimentarios y cuando hablamos de una falta de educación de autocuidado, pero tenemos que partir desde la educación básica, y media superior fundamentalmente, para generar este tipo de episodios. Algo que también denota este tipo de estudios del INEGI y el que ha realizado la propia fundación es que mientras mayor escolaridad tiene una persona,
más cuida su salud. Y los estratos socioeconómicos evidentemente más carenciados y los niveles académicos más bajos, menos hay la proclividad para cuidarla. Entonces tenemos que buscar cómo acercar los conocimientos de la activación física y adecuarlos a las propias necesidades. Para tener una activación física, primero tienes que haber satisfecho tus necesidades básicas de alimentación, claro, de salud, de vestido, de vivienda, de educación. O sea, es evidente que primero tienes que atender las necesidades básicas. Pero dentro de este contexto y asumiendo que por lo menos habría unos 60 o 70 millones de mexicanos que no están bajo la línea de pobreza o pobreza extrema, sí pudieran acceder a este tipo de activaciones físicas. Entonces, creo que es un factor educativo, es un factor en donde no ha habido un programa de mediano o largo plazo, en donde se ha privilegiado el deporte de alto rendimiento con capítulos presupuestarios muy mínimos, y que hoy por hoy yo sentiría que el sector salud tendría que abanderar de manera muy importante como política de Estado el tema de la activación física. Pero debería de hacer algo, ¿no? Porque, como dices tú, en 10 años, ¿no? En 10 años vamos a ver consecuencias muy, muy lamentables aquí en nuestro país. Si me permites, voy a leer el boletín que mandaste el día de hoy, Dani. Dice: la Fundación Harpelú para el Deporte y sus aliados realizaron actividades físicas en la capital y en estados de la República. La conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en tiempos pandémicos de la COVID-19 que afecta a la humanidad, la cual requiere un punto de reflexión, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y estrategias donde el deporte y la cultura física deben estar al servicio de la sociedad. Esto lo expresó Daniel Aceves Villagrán. Aquí está. El medallista olímpico, doctor Daniel Aceves Villagrán, previo a la conmemoración del mañana, ¿verdad? 6 de abril, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en coincidencia con el inicio de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896 en Atenas, Grecia. La Fundación Harpelú para el Deporte y sus aliados como el Comité Olímpico Mexicano y el Consejo Mundial de Boxeo, así como la Asociación de Olímpicos Mexicanos, Medallistas Olímpicos de México, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga de Béisbol, la Fundación Xolas Ocurrentes y el Consejo Mundial de la Lucha Libre realizaron la campaña de Tarjeta Blanca, White Card, gesto simbólico que manifiesta al mundo los deseos profundos de paz a través del deporte. Esta campaña fue promovida por más de 35 embajadores entre luchadores, boxeadores, profesionales y dirigentes deportivos, entre otros. También se llevaron a cabo torneos de básquetbol, voleibol, fútbol, Base 5 y atletismo, que significó la activación física en la Ciudad de México y estados de la República de miles de jóvenes y adultos. En razón de lo anterior, se enfatiza la necesidad de incentivar políticas públicas transversales que incluyan el tema de salud, educación, bienestar social, seguridad pública y economía, con la participación de los sectores público y privado, primordialmente, donde se blinden recursos, donde se otorguen recursos económicos públicos destinados al deporte, la cultura física y las actividades deportivas y recreativas, destacó Daniel Aceves Villagrán. Háblanos más sobre este proyecto, sobre esto que mañana se estará conmemorando, ¿no, Dani? Efectivamente, y es la 8ª edición de esta conmemoración internacional que por unanimidad generó el seno de las Naciones Unidas en su Asamblea General, y que al fin y al cabo toma como efemérides, como lo comentabas, la fecha de inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la época contemporánea, que fue un 6 de abril de 1896. Entonces, bajo este criterio, la Organización de las Naciones Unidas ubica que el deporte es parte fundamental del desarrollo integral del ser humano, pero también de la convivencia de las personas y de las naciones. Y como tal, se han generado este tipo de iniciativas. Aquí en México, la Fundación, los Olímpicos Mexicanos, el Comité Olímpico Mexicano, el Consejo Mundial de Boxeo,
también juegos populares nacionales, lo que es la Liga Mexicana de Béisbol, la Federación Mexicana de Fútbol, entre otras muchas organizaciones, municipios y entidades, abrazan este motivo para visualizar y visibilizar un Día Internacional. Entonces, al fin y al cabo, creo que no debiese de quedar solo en algunos actos y tampoco en la presentación de la tarjeta blanca. Esta es una iniciativa que tuvo esta organización internacional que tiene sede en Suiza, que se llama Peace and Sport, el deporte y la paz, en donde a la usanza de una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, como acontece en algunas disciplinas en donde te expulsan o te amonestan, aquí una tarjeta blanca te invita para generar las condiciones necesarias de reflexión de que el deporte desarrolla a la humanidad y también le otorga paz. Hay muchas expresiones de este tipo que se han dado a nivel internacional. La participación de las dos Coreas en la última edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, una muestra entre muchas ellas, muchos capítulos abanderados por Nelson Mandela en contra del apartheid en Sudáfrica, entre un sinnúmero de consideraciones que hoy atienden esta Agenda 2020+5, impulsado por el Dr. Thomas Bach, presidente del COI, y que México está impulsada por el licenciado Carlos Padilla Becerra. Entonces, Ricardo, creo que esta conmemoración pues acrecienta, consolida y subraya la necesidad de preservar el tema del deporte y la cultura física como una política transversal. Lo comentabas en el comunicado, pero sobre todo incidiendo en los aspectos de salud y de educación. El barón Pierre de Coubertin, hace 127 años, decía que la viabilidad de un país no estribaba en sus temas políticos o económicos, sino fundamentalmente en su orientación educativa. Y creo que este es un factor educativo. En la encuesta que referíamos hace algunos minutos, dicen los jóvenes no saber que la actividad física les provocaba algún beneficio a su salud física o emocional. Entonces te das cuenta que estamos hablando de un tema en donde hay una gran desinformación, pero sobre todo una falta de concientización para promover una actividad física que puede ser de 30, 35, 40, 45 minutos diarios y que nos van a cambiar en mucho, no solo la salud, sino también la desnutrición emocional. Hoy en día yo creo que todo lo hemos vivido este último año, pues hemos tenido insomnio, hemos tenido pues a veces ataques de ansiedad, ciclos de preocupación muy constantes, pues por los temas económicos, por los temas sociales, laborales, de salud física, la preocupación por tus seres queridos, y yo creo que eso es total y absolutamente humano. Y no es que una actividad física te vaya a cambiar esa realidad, eso no va a suceder, pero sí te va a cambiar la forma de enfrentar estas angustias que como seres humanos tenemos. Entonces, esta activación física, esto que nos podemos proveer de acuerdo a nuestras capacidades físicas, a nuestra edad, a nuestro género, a las circunstancias de nuestro hábitat, a los parques o no que tengamos, los gimnasios, si tenemos o no acceso, etcétera, va a ser de acuerdo a cada persona. Y la Fundación sacó un planeador de activación física para que en 98 días, 14 semanas, cambiaras estos hábitos. Y hoy, Ricardo, te quiero decir que son más de 300,000 personas, fundamentalmente jóvenes, los que han hecho uso de este planeador. Y los resultados, pues de acuerdo a sus testimoniales, son satisfactorios, porque nosotros no les preguntamos si bajaron de talla o bajaron de peso. Esos son unos temas desde nuestro punto de vista muy personales. Nosotros lo único que queremos promover es una concientización, cambios de hábitos. Muchos de ellos nos dicen, es que yo nunca tomaba agua, me sabía feo, no podía estar sin un refresco de sabor, sin una bebida azucarada. Y al paso de estos meses nos han comentado que ha cambiado mucho, que les costó trabajo al principio, que tuvieron esa dificultad para adaptarse a otro tipo de alimentos o el solo hecho de consumir agua. Y muchos lo han logrado. Y ese es el éxito y ese es el logro. Porque yo no te podré decir hoy de esos 300,000 usuarios cuántos generaron mejores hábitos.
pero sí te puedo decir que los testimoniales que voluntariamente nos comparten hablan de una transformación fundamentalmente apoyados en el seno familiar, porque muchas veces la mamá, el papá, los hermanos, asumiendo este tipo de consideraciones, asumieron no solo como un reto, sino como una posibilidad el poder consumir más agua. Y hay una recomendación que, por ejemplo, en el Reino Unido, que no tiene aval científico, Ricardo, que habla de que un día puedes consumir todo lo que quieras de alimentos y el otro día ellos empezaron a hacer dietas entre 1800 y 2000 calorías. Un día sí y un día no, un día sí y un día no. Esto, reitero, no tiene evidencia científica. Me lo han comentado usuarios de este tipo de retos y han bajado mucho de peso. Porque me dicen que ya el 10º al 15º día, ya la gente que un día comía mucho de todo, ya no lo hace. Porque al otro día voluntariamente se restringe una dieta mucho más limitada, con mejores alimentos, y esto pues ha dado como consecuencia baja en los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, que son aspectos fundamentales que van determinando el nivel o no de diabetes que podemos tener. Yo, por ejemplo, mi abuelo murió de diabetes, mi abuelo materno. Por supuesto que ya tengo el 25% de predisposición para eso. Mi papá murió de cáncer de próstata. Por supuesto que ya tengo una predisposición. Uno se tiene que ir midiendo ese tipo de conceptos, porque al fin y al cabo hay una información genética que pesa en todos nosotros. Entonces, aquí habemos en este país muchos nietos, muchos hijos de diabéticos, y por supuesto que ya tenemos ahí esta información que si no nos cuidamos vamos a tener complicaciones muy serias. Entonces, esta falta de conciencia, de hábitos, es lo que se tiene que trabajar. Asunto fácil no es, pero creo que es mejor comenzar con una concientización informada que dejarla pasar, y como país tener una sociedad enferma que ya por hoy podría situarse como tal, pero que se pueda agravar en los próximos tiempos. Mira, lo que comenta el doctor Luis Estrada es importante, y coincido en el tema de que un estudio de este tipo no puede quedar solo para el anecdotario pandémico o pospandémico. Hoy en día muchas universidades han hecho estudios del incremento de peso corporal, y organismos como Ipsos o como la UNAM han determinado que en México ha sido en promedio entre 6 y 8 kilos per cápita el incremento de peso en lo que va este último año. Entonces, este tipo de estudios tienen que generar políticas públicas. Nosotros hemos estado ya entregando los resultados de manera conjunta y con el aval del Instituto Nacional de Salud Pública. Ellos están por dar a conocer la última encuesta de salud y nutrición, y seguramente van a coincidir los números, y de aquí deben de devenir respuestas y políticas de Estado para que podamos contrarrestar este proceso. Yo creo que sobrepasa el tema de la CONADE. Yo creo que son... No es ahí. No, yo creo que tiene que ser un ángulo mucho más amplio de un espectro gubernamental en el que se concilie la participación de los municipios, de las entidades y de la propia federación. Y debe salir de la Cámara de Diputados o senadores, no es una ley. Pues sobre todo generar dentro de este tipo de conceptos el alineamiento de las legislaciones existentes. Yo no soy tampoco creyente de que al cambiar un artículo o cambiar algún reglamento y mucho menos un artículo constitucional vas a arreglar las cosas. Aquí hablamos de programas. Por ejemplo, no existe un plan nacional del deporte y cultura física, pero mucho menos existe un plan nacional de activación física. Cada dependencia, cada municipio, cada alcaldía hace lo que más o menos cree que debe de hacer con los recursos que tiene, pero no existe un plan nacional, Ricardo, y esto es realmente urgente. Un plan nacional de activación física que haga confluir todos los recursos públicos y privados por este fin, sí sería una respuesta seria, tangible y de mediano y largo plazo. Oye, entonces, a ver, lo que pasa que en la actualidad y como se ha venido manejando, eso de la activación física recae
en el órgano rector del deporte en cuestión, ¿no? Sí. No debería estar así, ¿verdad? Según tu apreciación. Mi apreciación es que debería estar en la Secretaría de Salud, pero aquí fundamentalmente no hay problema que esté en la Secretaría de Educación Pública o en Salud o se lo lleva a la CONADE, es que exista y que sea una política pública prioritaria. Un plan nacional de activación física tiene que tener un diagnóstico de cuántos educadores físicos, cuántas instalaciones deportivas tienes. Yo hasta donde sé no hay un censo de instalaciones deportivas. No existen elementos hoy en día, desde mi conocimiento, que pudieran dar como consecuencia una estrategia. Una estrategia es algo mucho más complejo que un plan, pero yo apostaría ahorita a iniciar con un plan de activación física que tenga un inventario de los recursos humanos, financieros y materiales para activar a la población mediante programas que respeten los temas de usos y costumbres en las poblaciones que correspondan, pero también la regionalización. No puedes generar una activación física en áreas del país donde las temperaturas oscilan regularmente entre los 40 y 45 grados. Claro, es diferente totalmente. Totalmente. Entonces, tenemos que adaptar este tipo de realidades. Tenemos que incidir mucho en los espacios escolares, en los espacios públicos y generarle a la población las medidas necesarias y un mecanismo de recompensa social. Mira, Ricardo, si a los jóvenes les pudiéramos otorgar la indumentaria mínima indispensable para activarse físicamente, sería un estímulo importante. Tus tenis, tus pants, tus shorts, tus playeras, etcétera, bajo una corresponsabilidad de quien tenga estos insumos deportivos, que haga actividad física por lo menos 4 veces a la semana. Entonces, todo esto es costoso, pero es muchísimo más costoso no hacerlo. Entonces, lo que decías hace rato, el no invertir en este tipo de elementos de capital humano nos va a la larga, como ya está sucediendo, costar vidas y costar en términos económicos mucho más de lo que se podría invertir. Pues yo creo que tenemos que incentivar mucho la participación, lo decíamos, ya el 56% sabemos que no tiene actividad física. Mucha de la población que no la realiza son mujeres. Mayoritariamente las mujeres no se activan físicamente. Entonces hoy, bajo este tema en el que muchos creemos como tú y como yo, de fortalecer, empoderar la presencia de la mujer, un capítulo muy importante es abrir espacios para que las mujeres sean activadoras físicas, se activen físicamente, promuevan una participación más vigorosa, porque en el alto rendimiento ya está demostrado, en los últimos 20 años la mayor parte de las medallas olímpicas han sido de mujeres. Entonces yo creo que no es algo que esté a discusión, es algo que tenemos que buscar cómo se realiza, cómo se materializa, y por eso lo que comenta el doctor Luis Estrada, no solo yo creo que ya es un tema de CONADE, yo creo que esto rebasa como una política pública de Estado. Dani, esta encuesta que realizaste, ¿cómo la llevaste a cabo? ¿Cuántas personas la hicieron? ¿Dónde la hicieron? ¿De qué periodo a qué periodo fue? ¿Qué preguntas incluyeron en la encuesta? ¿Nos puedes hablar sobre eso? Por supuesto, Ricardo, nada más déjame regresar algunos saludos. Muchas gracias a Víctor Estrada, medallista olímpico de bronce en el Taekwondo, el primer medallista olímpico sí, ya en el Taekwondo en Sydney 2000, en un ámbito ya oficial. Ajá. Entonces, Víctor, un abrazo muy afectuoso a ti y a toda tu familia. Pues muchas gracias, como lo decías, al Galeno por hacer estos comentarios y sobre todo por atenderte, aunque no te ha dejado tan bien, pero bueno. reclámale. No ha hecho muy buen trabajo hoy el Galeno, por lo que estamos viendo. No, Nachito, muchas gracias, a Johnny, a Martín, mi compañero de la fundación, a Luis Estrada, a Lucy, a Mina, lo vas a tener el jueves, a Francisco y a todos los compañeros que nos están haciendo favor de acompañar en este lunes por la tarde, lunes 5 de abril. Mira, fue muy interesante porque con base a este planeador de activación física
se promueve la participación de la población abierta a través de la página de la fundación, que es fahhdeporte.com. Entonces, bajo este esquema se incorporó una serie de cuestionarios en donde se invitó a participar de manera voluntaria a quienes estaban realizando el planeador. Y fueron 9,000 y fracción de personas que amablemente otorgaron su tiempo para contestar al 100% las encuestas. Hubieron otros 4 o 5,000 personas que no las culminaron al 100% y que no se pudieron validar a través de la empresa Sincronía para que hiciera no solo el cruce de datos, sino la descripción de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir la información, esta se procesa, fue a partir del día 18 de octubre al 20 de diciembre del año pasado. Entonces, en esos 2 meses obtuvimos toda esta información, respetando evidentemente la secrecía de los datos personales, solo para fines estadísticos. Entonces, contábamos de las personas en dónde vivían, qué edad tenían, qué estudiaban, cuáles eran sus aficiones, sin poner el nombre. Entonces, esto nos ha resultado muy cómodo porque mucha gente nos dijo que contestaban con toda sinceridad. Claro. No era cara a cara, no era frente a alguna persona, no se sentían vulnerados o no tenían que fingir algún comentario de que yo sí me alimento perfectamente porque me estás viendo. Y aquí esta es una de las partes más atractivas del diagnóstico que se hizo con una población que estaba ya familiarizada con la página de la fundación, que estaba haciendo su planeador de activación física y que estaba consciente de que necesitaba modificar hábitos de alimentación y hábitos de activación física. Entonces, nosotros, por ejemplo, mayoritariamente participaron jóvenes y personas de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, pero tuvimos una participación de todas las entidades federativas. Entonces, generalmente las encuestas son con 1,000, 1,200 personas, hasta las de carácter político. Claro. Esta es de 9,200 personas. Entonces, Ricardo, sí nos dio a conocer muchos ángulos, reitero, muy atractivos, en donde realmente el hecho de darle una prioridad a tu activación física está en los últimos planos. Y ya cuando ves esta reflexión, cuando ves los datos de la alimentación, si consumes bebidas azucaradas, si consumes agua, si comes frutas y verduras, con quién comes, más o menos si respetas tus horarios, si te activas físicamente, etcétera, etcétera. Son algo así como 37 reactivos de las encuestas. Ya una vez que tuvimos toda esa información, una empresa especializada depura solo aquellas que fueron contestadas al 100%, pasan al análisis y de ahí se sacan los datos estadísticos mismos que fueron presentados, reitero, a la ONU, a la Oficina de Población y al Instituto Nacional de Salud Pública. Ahora, este trabajo, ¿no tienes pensado, o tu jefe, don Alfredo, no tiene pensado presentárselo al gobierno actual para que se haga algo en México? Sí, yo tengo la expectativa de presentarlo a la Secretaría de Educación Pública, sobre todo por lo que comentábamos, se desprenden una serie de propuestas y muchas tienen que ver en el tema educativo. Decíamos hace rato, la creación de una carrera técnica sobre activador físico y promoción de la salud, el que haya la obligatoriedad en temas del marco curricular para que atiendas por lo menos una clase de activación física a la semana, por lo menos, no siendo lo deseable, pero es mejor que hubiera eso a que no haya nada. La dignificación de espacios deportivos en las escuelas públicas y privadas. Ahí siempre lo hemos comentado, Ricardo, entras a una escuela primaria y la mayoría tiene una cancha de básquetbol, claro. No todas, pero la mayoría. Y bueno, el nivel de estatura de las canastas es para la NBA,
un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, es más, para mí me queda muy grande. Entonces, en ese sentido, es adecuar la infraestructura que existe a las necesidades. Hay ya medidas, estándares internacionales para los niños. Una pelota, su gramaje tiene que ser diferente. No puede usar menos, medir menos. Sí, todo. O sea, para incentivar la participación. Y entonces, el material deportivo tiene que adaptarse a los niños, a los adolescentes, no al revés. Entonces, todas estas propuestas las ponemos en blanco y negro y nuestra expectativa es presentarlas. No lo hemos logrado. Espero que al paso de algunas semanas se logre este tema y por lo menos como fundación, como parte del sector social, como parte de los medallistas olímpicos, de los olímpicos, pues hacer propuestas que, reitero, se ajusten a una realidad en donde no vamos a proponer construir estadios o construir claro. Que hoy por hoy estarían fuera de sentido, ¿no? Claro. Sino ajustar la infraestructura que hoy existe a las necesidades que tenemos. ¿Y la Secretaría de Salud, del sector salud, no has pensado acercarte con ellos? Sí, vamos a intentar el propio acercamiento. Yo estoy cierto que ahorita las prioridades son otras. También estamos bajo esa conciencia. Sí, estoy cierto que hoy las prioridades son otras. Esto se enfocaría mucho al tema educativo, mucho visualizado para un tema pospandémico, y que al fin y al cabo lo lograremos. Yo espero que a finales de este año haya una cierta normalidad en términos académicos, educativos, y hay que ir replanteando esta reincorporación no solo a la socialización, a las clases presenciales, sino también a la activación física. Bien, Dani, platícanos sobre tu nombramiento dentro del Consejo Directivo del Comité Olímpico Mexicano, por favor. Muchas gracias. Pues tuve por propuesta del presidente del Comité Olímpico, licenciado Carlos Padilla, y también secundado por unanimidad por los integrantes del Comité Ejecutivo, integrarme en mi calidad de vocal para la culminación de esta administración que se tiene previsto para noviembre del presente año. Para mí es un alto privilegio, un alto honor. Por supuesto, yo no entendería mi vida ni la de mi familia sin estar vinculado al deporte y al movimiento olímpico. Yo alguna vez, Ricardo, comentaba y lo ratifico, cuando nos toque fallecer y haya cenizas de nosotros, yo quisiera que parte de ellas estuvieran en el Comité Olímpico, sin duda alguna. O sea, tan es así mi inclinación, mi afinidad al movimiento olímpico, que sin duda alguna es algo que yo reconozco y que nos da mucho gusto participar en estos momentos. Muy bien, mi querido Dani. Platícanos sobre esta fotografía. A ver, ¿quién está ahí en esa fotografía? ¿Quiénes son esos tres personajes que están ahí? Pues está Bobby Bonales al centro, mi papá. Está de frente a nosotros, del lado izquierdo, mi hermano Roberto. Y soy yo, con mis 2 primeras medallas internacionales que gané a la edad de los 11 años. Estamos en la Colonia Guerrero. Recuerdo esa foto. Mi papá tenía un local donde componía radios y televisiones. Entonces el periódico Universal nos hizo un reportaje y esa fotografía es de ese momento. Entonces, evidentemente muy, muy valiosa para mí. Yo te agradezco que la pongas porque, bueno, es una recordación de mi papá ya en una época maduro. De Roberto, pues era un atleta importante de la lucha olímpica. Oye, qué buen cuerpo tenía Roberto, ¿eh? Se ve que sí le jalaba, ¿verdad? Sí, él tenía una estampa siempre muy atractiva para la lucha, muy deportista. Y yo como niño, evidentemente, sin todavía poder desarrollar un cuerpo de atleta, pero siempre con mucha voluntad de poder ser muy disciplinado. Yo creo que eso es algo que me ayudó mucho, Ricardo. Y con cara de enojado estás tú ahí. ¿Qué edad tenías ahí? 11 años, iba yo a cumplir 12 años. Órale. 12 años, entonces yo creo que ha de ser en 1976.
Y de esta fotografía de abajo, ¿qué te recuerda, mi querido Dani? Pues sobre todo estaba yo ganando ahí el proceso selectivo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Estaba yo ganando mi última lucha en un proceso selectivo. Ya había yo tenido pues la trayectoria de ser medallista centroamericano, panamericano, ya había sido yo campeón mundial juvenil, y esta lucha es en el Comité Olímpico Mexicano. Obtuve el proceso selectivo que tenía varias fases, como lo sigue siendo, y que aquí pues ya me daba el pase en la categoría de los 52 kilogramos para los Juegos de Los Ángeles. Y la foto de arriba, mi querido Dani, ya con tu medalla olímpica. Sí, pues esa foto también es del periódico El Universal. Fue en agosto de 1984. Esa chamarra me gustaba mucho, la había yo comprado en un viaje a Cuba. Y me acuerdo que esa chamarra, cuando me robaron mi carro, también iba incluida ahí. Y pues yo no soy de mucha risa, pero ahí se ve que estaba yo contento, o me acababan de contar un buen chiste. Pues imagínate, con tu medalla olímpica, medalla de plata. ¿Qué edad tenías, mi querido Dani? 19 años, iba yo rumbo a los 20. Entonces, sí tenía yo pues unos 19 años con 9 meses, para hacerte así muy exacto. Muy bien, mi querido Dan. Mañana, ¿qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dices que vas a viajar al estado de Morelos, ¿no? Ahí bien, platícanos, adelántanos. Efectivamente, pues mañana en la propia conmemoración del Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz van a haber diversos eventos, sobre todo en redes sociales. Hemos tenido la coadyuvancia de muchos organismos como el Consejo Mundial de Boxeo, el WBC, de la Federación de Fútbol, Liga Mexicana de Béisbol, Juegos Populares Nacionales. Hemos estado teniendo también la posibilidad de tener aportaciones de diversos municipios, de alcaldías, de entidades federativas, y vamos a ir a inaugurar una exposición al municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, sobre todo arropando este sentido de reconocimiento a través de la entrega de algunas medallas. Posiblemente vaya también los medallistas olímpicos Carlos Mercenario y Fernando Platas también a esta conmemoración, porque pues en varias latitudes, en varias entidades, pues hay gente que ha asumido esta celebración como un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física, y en esos términos pues yo creo que es un planteamiento que viene bien, sobre todo por lo que estamos viviendo. Es una conmemoración diferente. Hace un año todavía estaba el mundo en proceso de reacción de la pandemia del coronavirus, de la COVID-19. Hoy estamos ciertos de lo que ha vivido el mundo, de lo que seguirá viviendo, y sin duda alguna la vuelta a la realidad será siempre diferente, o tendrán que pasar muchos años para que a lo que estábamos acostumbrados se vuelva un esquema natural que antes existía. Por favor, cuídense mucho, mi querido Dani, ¿eh? Claro que sí. Hay que tomar todas las medidas precautorias, ¿no? Sana distancia, cubrebocas todo el tiempo, porque está del nabo esta enfermedad, ¿eh? Te lo dice alguien que la padeció y me fue como en feria, ¿eh? Me revolcó 3 veces a mí nada más. Sí, pues además ha sido muy resiliente, Ricardo. Pues estuvimos en contacto contigo esos días incómodos de gravedad, y creo que tu disciplina, tu apego para el tema del deporte, pues te han sacado adelante, y yo creo que hay que refrendarle a toda la población que de ninguna manera esto ha terminado. Quien lo cree así está totalmente equivocado. Ojalá no se dé el pronóstico, pero apunta a que habrá una tercera ola de no solo de contagios, sino de mortalidad, y ojalá esto no afecte de manera dramática al país en todos los términos, porque el tema económico también está vigente, y sabemos pues todo el desempleo, el subempleo, la pobreza laboral que se está dando, y que también angustia y preocupa. Muy bien, mi querido Dani.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado este cafecito aquí conmigo. Muchísimas gracias, Dani. Dejamos abierta la puerta. ¿Qué te parece si para que nos muestres esas estadísticas que nos tienes? ¿Cómo ves que nos hagas esa presentación? ¿Te parece? Va a ser un privilegio y yo te agradezco. Muchas gracias por considerarme. Tú sabes que eres una persona muy querida en el medio, muy respetada. Tienes una trayectoria, pues yo creo que de más de 42 años. No sé si la has cuantificado o no, pero por lo menos 4 décadas has estado en el ámbito de los medios del deporte, así que nos da mucho gusto que te hayas recuperado, nos da mucho gusto que te hayas inoculado el día de ayer. Esta pues reacción que tienes pues es menor, será de unas horas, y pues ya que tengas la segunda dosis seguramente serás parte de esta estadística favorable que promueva que salgamos como sociedad adelante ante lo que estamos hoy viviendo. Claro que sí, mi querido Dani. Muchísimas gracias por aceptar